Bueno, pues aquí estamos ya en otro capítulo más de Little Lupa, el capítulo 5 ya. Y aquí, bueno, pues tenemos a una autora que también tiene más cosillas, ya iré hablando de ello. Una autora, nuestra primera autora recomendada, concretamente por Andrea Astasio, si no recuerdo mal, fue en el capítulo 4. Y la primera persona que traemos a la que le vamos a preguntar un poquito de historia, que esto es una de las cosas que a mí me interesan bastante. Entonces, hay dos tipos de podcast, en los que el entrevistador presenta y otros en los que el invitado o la invitada se presenta. A mí me gusta ser de los segundos. Entonces, Miriam, hola, ¿qué tal? Pues, Muy bien. ¿quién eres? Coméntanos. Pues bueno, yo soy Miriam Mosquera, yo soy historiadora, soy especialista en historia del Andaluz y a la vez soy escritora también. Soy escritora de fantasía, bueno, distopía, pero sobre todo de fantasía. Y bueno, y a modo de resumen, esa soy yo. Qué guay. Por curiosidad, es que no sé si ubicar antes, vamos a hablar antes de la rebelión de la mariposa, pero como hay Vale, tantas preguntas que quiero tratar contigo, vale. hago un pequeño paréntesis. Ujú. Bueno, no sé si se me notará en el acento, yo soy de Andalucía, al Sí, andaluz me gusta, aunque bueno, antiguamente fue mucho más que Andalucía, sí, geográficamente. sí, sí. Pero tú no eres de Andalucía, ¿no? ¿Tú dónde te podemos ubicar a ti? Yo soy de Madrid, yo nací en Madrid, pero mi familia sí que es de Andalucía, mi madre es de Sevilla. Eso es. Entonces, sí, entonces tengo, vamos, toda mi familia es de Sevilla y todo, yo los veranos los pasaba en Sevilla. Lo que pasa es que, bueno, por desgracia, pues nací en Madrid y vivo aquí. Bueno, aprovecho para decir que en uno de los siguientes programas vamos a traer a un sevillano. Bueno, Mm. que lo tenemos programado para allá y no sé si le preguntaré sobre las playas que tiene Sevilla, es decir, Sí, en lo que es el Guadalhorce. Pero esto ya es de construcción de mundos, ¿no? De fijarnos en claro, esas claro. cosillas e irnos para lo otro. Bueno, entonces, quería preguntar que es la primera, no, es la única novela que tiene ahora mismo, ¿no? O publicada. Ahora mismo sí, a principios de 2024 saco otra, bueno, a lo largo de 2024 voy a sacar una biología. La primera sale a principios de 2024 y la segunda parte sale como a finales, pero ahora mismo solo tengo una novela publicada. Qué guay. Claro, entonces ha empezado en realidad a lo grande, porque tu primera novela está con Freya, es decir, ha estado con Freya ya directamente. Sí. Entonces, guay, y encima te han recomendado, por lo cual se presupone ya calidad en lo que sería esta obra. Quería preguntarte, ¿de qué va? ¿De qué va La rebelión de la mariposa? Pues La rebelión de la mariposa es una distopía, muy al estilo de las distopías clásicas, tipo Los Juegos del Hambre, incluso es de lo que yo he bebido porque me encantan las distopías. 1984, El cuento de la criada, a mí me encantan. Mm, Y yo quería escribir una distopía que fuera juvenil, que fuera para un público mm, joven, joven adulto, y que estuviera basada en España, porque a mí me encantan las distopías, pero es verdad que lo que siempre veía era que estaban inspiradas en Estados Unidos, en un Estados Unidos posapocalíptico, entonces yo decía, jo, pues me gustaría que fuera aquí, porque a mí me habría gustado leer una distopía cuando tenía pues a lo mejor 17, 18, que estuviera inspirada en España, y además todo lo que se critican con las distopías al final se puede criticar de Estados Unidos o se puede criticar de España también o de cualquier país europeo. mm. Y dije, venga, vamos a intentarlo. Y bueno, con las distopías siempre tienes que buscar como el punto de partida, ¿no? ¿Qué ha pasado para que el mundo se haya destruido? Y bueno, pues se me ocurrió que desaparecieran todos los animales. De repente, bueno, pues luego se va explicando a lo largo de la novela qué ha pasado, pero la novela empieza y mueren todos los animales. Entonces, Qué guay. no se sabe qué ha pasado, pero luego la historia empieza 100 años después de este hecho, de la extinción masiva, 100 años después de cómo ha evolucionado el mundo o cómo han aprendido los humanos a vivir sin los animales. Entonces, bueno, la protagonista es Eva. Eva es la hija del ministro de Alimentación, que es, Mm, como por decirlo así, uno de los políticos más importantes. Es un gobierno, claro, como en todas las distopías, pues un gobierno totalitario, un gobierno pues bastante retrógrado, y al final lo que hace Eva es empezar a hacerse preguntas de todo lo que le han enseñado a ella a lo largo de su vida, si es real o le han estado ocultando cosas.
Lo importante de la novela también es que, bueno, como en la mayoría de las distopías también, la sociedad está dividida en dos. Los que están arriba, que son los celestes, y los que están abajo, que son los domésticos, que por decirlo así solo sirven para servir a los celestes. Entonces, bueno, hasta aquí ya puedo leer, que como sigo hablando, al final te cuento la novela entera. Claro. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, es decir, España, ¿no? Es decir, que la ubica en España. Que, vaya, es una de las cosas que considero interesantes. De hecho, cada vez más novelas se están ambientando en España y algo que está llamando la atención. Quería preguntarte, cómo has tratado esta ubicación? Porque, claro, es una ubicación que tú ya conoces, Sí. porque es el país en el que estamos. Eh, Porque, claro, no es lo mismo tratar un Nueva York, Estados Unidos, que no conocemos, a un lugar en el que tú ya juegas, tú ya conoces. Entonces, realmente también hay muchos tipos de novelas. A lo mejor el contexto de fondo, ¿no? Es decir, el paisaje de fondo a lo mejor no tiene tanta importancia y podría haber pasado en otro lugar. De todas formas, en tu caso, ¿cómo has jugado con el ambiente, con lo que es nuestro país? Pues, a ver, realmente podría haber sido en España como podría haber sido en Estados Unidos o podría haber sido en otro país, pero primero, ya te digo que a mí me hacía ilusión, por decirlo así, hacer una historia que estuviera basada en España y que fuera reconocible, ¿no? Porque es verdad que es como una sociedad posapocalíptica, pero a la vez, pues se ven los túneles abandonados del metro, se ven edificios, es en Madrid, esta historia concretamente es en Madrid. Entonces, se ven edificios que el lector, si ha estado en Madrid, pues dice, anda, mira, pero si esto es, yo qué sé, el Palacio Real o esto es... Son elementos que se pueden reconocer y a mí eso me hacía ilusión. Y aparte, con eso también puedes jugar con el hecho de decir, al ser España, puedo criticar cosas y hacer una crítica social de cosas que están pasando aquí. Que es verdad que también, ya te digo, que se puede hacer perfectamente si lo haces en Estados Unidos, pero es como más, algo mucho más nacional, ¿no? Es decir, voy a criticar Claro. esto que está pasando aquí ahora mismo. Y, por ejemplo, en la Rebelión de la Mariposa se ponen muros en las ciudades. También algo muy típico de distopía, ¿no? En Madrid se pone un muro y las ciudades más grandes se amurallan para que no, para cercarlas. Y claro, esto pues me permitía también jugar mucho con, pues, yo qué sé, pues, con el centralismo de España, ¿no? Que al final las ciudades grandes son las que se llevan todas las comunicaciones, etcétera. Entonces, bueno, pues te permite, es verdad que no es a lo mejor fundamental para la historia en sí, pero a la vez Sí, sí, porque realmente puedes jugar con muchos elementos con los que no podrías jugar si fuera un país como Estados Unidos. exactamente. Al final, una de las cosas interesantes de la distopía es el mensaje, ¿no? Es ese, la sociedad. Es decir, la sociedad, porque claro, la sociedad está rota por algo, ¿no? Y Claro. ahí está el mensaje, ahí está la dualidad, ¿no? Dónde te posicionas, tal y cual. Y claro, al final, para cumplir con lo que es la distopía, puede ambientarlo en un lugar u otro, ¿no? Según cómo quieras darle ese protagonismo al lugar, porque al Claro. final de cuentas, nuestra cultura occidental más o menos es prácticamente casi igual en todos lados, es decir, las necesidades, la forma de pensar, es Claro. decir, que al final eso también es algo muy interesante de las distopías, porque son problemas comunes del ser humano en sí, o casi de todo, a no ser que nos vayamos a culturas quizá más, bueno, Oriente pues también tiene muchos nexos comunes con, pero bueno, como estaba pensando últimamente, como he visto un poquito de documentales de sociedades más extrañas, ¿no? Que hay que irse a lo mejor a culturas más indígenas y eso. Claro. Pero bueno, eso puede funcionar también de otra manera. Podrían haber distopías interesantes en esa ambientación. Sí, una de las cosas que quería preguntar, porque estaba con la editorial Freya, Sí. pero la editorial Freya ya está cerrando. Entonces, bueno, claro, no sé qué duración ha tenido la novela en el mercado, cuánto le puede quedar aún para comprarla, eh, cómo fue a lo mejor la noticia, no sé. Al final de cuentas, la editorial Freya era una editorial muy conocida y sigue siéndolo, Sí. y marca como un antes y un después, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos conseguir? ¿Cuánto tiempo tenemos para conseguir esto, la novela? Y bueno, ¿cómo has vivido este cambio?
Pues, a ver, La Rebelión se publicó en mayo de 2022. O sea que realmente yo he tenido suerte, por decirlo así, porque la novela sí que ha tenido ha estado bastante tiempo en el mercado. Entonces se publicó pues, en mayo de 2022 y ha sido un proceso muy bonito. Al final, que me ha permitido, pues eso, a mí darme a conocer como escritora y vivir muchas cosas como escritora. Es verdad que la noticia fue muy triste porque dices, ha sido una experiencia tan bonita y he conocido a tanta gente y tanta gente le ha podido llegar mi historia, que ahora pensar que no le puede llegar ya es como, qué triste, ¿verdad? Pero a la vez, bueno, yo ahora como estoy tan metida en la publicación de las novelas que saco el año que viene, como que Mm. no me afectó tanto porque sí que es verdad que me escudé bastante en el hecho de que el año que viene saco una biología de fantasía en la que llevo trabajando 3 años también y al final es como, vale, la rebelión ahora, es verdad que no se va a poder conseguir ya más, porque de hecho creo que ya está agotada. Creo que no sé si esta semana justamente van a traer ejemplares de los que han sobrado de la distribuidora, no lo sé, pero es verdad que ya la rebelión se acaba, por decirlo así, y ya no se va a poder conseguir. Creo que en ebook todavía se puede conseguir hasta Esto iba el a cierre. preguntar. Sí, Mm. en ebook creo que sí que se puede hasta final, hasta que cierre la editorial definitivamente, que creo que era el 30 de noviembre, pero lo que es en papel creo que ya no quedan ejemplares. Pero bueno, sí que es verdad que he estado muy metida en la publicación del año que viene y sí que lo he llevado mejor por eso. Pero claro, cuando te paras a pensarlo dices, jo, ha sido una experiencia muy bonita y es una historia también muy especial para mí y te da pena, claro, te da pena el decir, bueno, pues Mm. ya se ha acabado su recorrido, por decirlo así. Pero bueno, Claro. nunca se sabe, porque al final en un futuro, pues, si a alguien le interesa la historia, siempre está ahí. O sea, la historia está ahí. Si a alguien le gusta o a lo mejor con un par de cambios o lo que sea, pues a lo mejor se puede colocar en algún sitio. Por ahora su recorrido se ha acabado, pero nunca se sabe. Mm. Claro, una de esas cosas te iba a preguntar. Voy a coger varias pinceladas que has dado, como por Sí. ejemplo una que he dado yo, que por el momento tiene ahora mismo tan solo una novela, Ujú. proyectos de futuro que tiene. No sé si se puede decir la editorial en la que va a sacar esa biología, ¿has dicho? No Todavía se no, puede decir. todavía no. Pero vamos, que un Continuamos. poquito Es ya. decir, es decir, tienes una novela en el mercado, tienes proyectos cercanos, tienes Mm, como cosillas. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que entiendo que eres una escritora con poco recorrido, ¿no? A nivel de publicaciones, pero sin embargo ya estás en una agencia. Es decir, eso es algo fantasioso, ¿no? Es decir, que mm. quiero decir que muchos escritores quieren eso, ¿no? Les gustaría más o menos empezar así. Entonces, ¿qué consejo podrías tú darnos a escritores a lo mejor con pocas publicaciones o con ya más publicaciones, Mm, pues para entrar en una agencia? Porque no recuerdo ahora mismo el nombre, pero sé que era una de las mm. quizás interesantes, ¿no? Sí, Es decir, ¿qué IBC. consejo? Porque eso Mm. es. Claro, sé que tenía muchas letras, pero voy a decir, no voy a decir las siglas que me voy a equivocar en una letra seguro. Sí, sí, sí. Y, y eso, ¿qué consejo podrías darnos? Porque muchísimos, pues, Mm, queremos siempre una agencia, otra, porque eso siempre, entiendo que la agencia te ha supuesto una ayuda claro. dentro de lo que, claro. Entonces, bueno, consejos, ya que estás tú ya al otro lado. Pues, a ver, la agencia es verdad que te facilita mucho las cosas porque te permite acceder a editoriales grandes. O sea, tú cuando vas por tu cuenta, es verdad que, bueno, lo intentas en editoriales pequeñas para empezar, por decirlo así. Una vez que estás en agencia, ya te permite acceder a editoriales grandes. Entonces sí que es muy buena forma de crecer como escritor. Yo tuve suerte porque fue la agencia la que contactó conmigo. O sea, mi agente fue el que me escribió a mí y me dijo que si estaba buscando agencia, que si me interesaba, que había visto, bueno, que le había llamado mucho la atención La Rebelión de la Mariposa, entonces me escribieron a mí. Guay. Entonces es verdad que, bueno, que fue como que yo tuve suerte y yo no me lo creía. Yo el día que me escribió, yo no me lo creía, digo, no puede ser, no puede ser. Como consejo, sí que es verdad que yo sé que las agencias buscan bastante, o sea, ellos buscan siempre autores. No es algo tan cerrado como parece, digas, es que esto es súper exclusivo, aquí es imposible entrar. Ellos buscan, lo que pasa es que tú tienes que darles lo que están buscando en ese momento. Si, si las agencias además como que ponen anuncios, tú te metes en la página web de la agencia y pones, estamos buscando ahora mismo, por ejemplo, novelas de fantasía.
si tú tienes una novela de fantasía, aprovecha, envíala. Siempre, mira, tengo esta novela de fantasía, me gustaría que se valorara. No le envíes una novela romántica si están buscando fantasía, porque entonces va a ser complicado. Pero es verdad bueno, que las agencias buscan gente. Al final, ellos se dedican a eso, ¿no? Entonces yo creo que siempre estar un poco pendientes de lo que están buscando las agencias. Además, mi agente a veces, por ejemplo, hace propuestas en un tweet. Entonces, lo hace de vez en cuando y tú, si tienes una novela que a lo mejor le puede interesar, te da la oportunidad de en un solo tweet ponerle la sinopsis o una estética o lo que tú quieras y que le llame la atención. Entonces, yo sí que creo que a lo mejor tienes que estar más pendiente de esas cosas. Ya te digo que esto te lo digo desde el punto de vista de que yo tuve suerte porque no tuve que hacerlo. Pero es verdad que yo lo que he observado en este tiempo en agencia es que los agentes buscan gente. Entonces, estar un poco pendiente de, mira, pues ahora están buscando esto, o mira, van a hacer propuestos en un tweet, voy a aprovechar. Un poco, pues, estar pendiente de lo que quiere la agencia o de qué le puedes ofrecer tú a la agencia, porque si al final todo esto es como todo, ¿no? Influye obviamente el talento, influye tal, pero también influye la suerte y que estés en el momento justo cuando tienes que Claro. estar. Y si en ese momento tú tienes esto y la agencia busca esto, pues puedes decir, mira, estaba aquí, justo yo en el momento en el que tenía que estar. Yo siempre digo que tiene que pasar el tren, ¿no? Que es la suerte, pero hay que saber coger el tren. Porque Exacto. si no, tú puedes tener mucha suerte y muchos trenes, pero cógelo, Claro, tienes que claro, cogerlo. claro. Entonces, eso, me ha llamado la atención lo que has comentado, a lo mejor de las agencias que dan buscamos esto, buscamos este tipo de género. Sí. O que eso sí más o menos lo sabía, pero por ejemplo lo del Twitter, ¿no? Lo del tweet, bueno, ahora X, ¿no? Sí. ¿Qué propuestas en un tweet? Eso lo hice es que me sale IMDB, pero IMDB no es la aplicación. ¿Cuál era? Y Era IMC, sí. bueno, pues casi. ¿Eso lo hace este editorial o no, pero lo Sí. hace esta agencia o lo hacen más agencias? Es decir, ¿habla solamente por esta o has visto que hay más agencias que también van haciendo lo de los tweets o lo de lo que buscamos? Yo esto lo he visto en mi agencia, lo he visto, vamos, lo he visto a mi agente porque obviamente le sigo en Twitter y él me sigue a mí. Entonces yo he visto que él lo hace porque creo que esto es muy común en los países angloparlantes. Creo que lo que es Estados Unidos, no sé si, bueno, sobre todo en Estados Unidos es muy común que los agentes busquen escritores, obviamente los buscan en las redes sociales porque al final es donde se mueven los agentes también, pero según leí que puso mi agente, ya te digo que es muy común en Estados Unidos el buscar y que tú le ofrezcas a la agencia lo que tienes. Entonces, claro, es muy interesante porque al final dices, vale, tengo solo 140 caracteres para exponer de qué va mi novela, para que llame la atención, para poner lo que sea. Entonces, claro, es mucha presión porque dices, joder, pero a la vez es muy interesante porque puedes sacarle mucho partido a tu historia y puedes hacerla llamativa. Entonces, ya te digo que yo sepa, en España solo se lo he visto a mi agencia, no sé si lo harán otras, lo desconozco, pero yo sé que esto es una práctica común que se hace sobre todo en Estados Unidos. Qué guay, qué guay. Pues listo, por mi parte de la rebelión de las rosas, el tema de la agencia que quería preguntar, porque claro, al final de cuentas es esa carrera que has tenido, el tema de Freya también. Mm, Y ahora ya nos vamos a el otro pilar que a mí me gusta, del tema histórico, porque a mí siempre me ha gustado el tema de la historia, no desde chico, tú me pones algo de historia en la escuela o en el instituto y digo, "Jo, no, no me gusta". Pero cuando empecé yo a ser escritor, no al principio tampoco, en cierto momento sí que dije, hostia, la historia en realidad eh, es es el world building, es sí. creación de mundo, es decir, al igual que la realidad te sirve para crear un mundo, es decir, la actualidad si te fijas, pues también la historia en realidad son como otros mundos, con Mm. muchas cosas en comunes, ¿no? Con mucha evolución y con muchas diferencias que al final inspiran. Entonces, te iba a preguntar, bueno, una de las preguntas que tenía era qué parte de la historia te gusta. Mm. Entiendo que es la más enfocada al andaluz, ¿no? Sí, yo, vamos, me especialicé en Edad Media, pero sobre todo en Edad Media en España, que al final es al andaluz. Mm, Y
lo que más me gusta. Me gusta mucho toda la historia, al final hice la carrera porque me gustaba mucho, pero sí que mi favorita es Al-Ándalus, que es en lo que me especialicé también. Claro. ¿Y qué es lo que te interesa del andaluz, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene interesante? Porque entiendo que tiene muchas culturas, por ejemplo, Mm, los bueno, árabes, cristianos, los judíos. Entiendo que por ahí habrá más culturas, por alguno que pasaría. sí, Eh, vale, que la otra vez, no sé si, bueno, con el andaluz creo que también coincidía. Los vikingos que yo no sabía que daban, que hacían la vuelta para ir al Vaticano, y yo, sí, claro, sí. el demonio, ¿no? Tiene que ir al demonio de los cuernos, tiene que ir al corazón cristiano, ¿no? Tiene sentido. Pero que pasaba, ¿no? Sí, Por el techo de Gibraltar y yo digo, hostia, es que en realidad hay de todo. sí, sí, Eh, además atacaron Sevilla también, que es como, madre mía, pero entonces, ¿qué pasaba? Yo escribí una novela que se metían hacia el Guadalquivir para arriba y que luego cuando querían salir le cerraban por Sanlúcar, que es que yo en ese tiempo vivía en Sanlúcar, le metieron como unas cadenas para que los barcos no salieran y yo, hostia, qué buena. Y sí, sí, encima sí. aquí, ¿qué es lo que te interesa? Me he desviado de la pregunta. ¿Qué es lo que te interesa de Al-Ándalus? ¿Qué tiene interesante por ahí? Pues a mí me gustaba lo que es la Edad Media en general y es verdad que, claro, cuando te metes en la carrera de historia te das cuenta de que la Edad Media que nos han vendido del rey Arturo, eso en España no existió, por decirlo así, o sea, muy poquito, muy poquito. Nuestra Edad Media al final, la mayor parte fue al Andaluz. Sí, Entonces, a mí me llama mucho la atención que tuviéramos vamos, una mezcla de culturas tan bonita, tanto arquitectónica como social, como literaria en todos los sentidos, era una mezcla preciosa y que no se explotaba, ¿no? Porque era como Edad Media, Rey Arturo, yo qué sé, todo muy, muy fuera de lo que realmente fue nuestra Edad Media. Y había unos personajes muy interesantes en Al-Ándalus, la historia en sí es apasionante, o sea, la historia de Al-Ándalus duró muchísimo tiempo y tiene pues unos giros unos momentos que yo me acuerdo de estar estudiando y decir, madre mía, pero si es que esto es como estar leyendo es una novela. De ya, hecho, hay muchos escritores, por ejemplo, Juego de Tronos, George R. R. Martin sabe muchísimo de historia porque muchos de los episodios que aparecen en la saga son episodios que ocurrieron en la historia real. La boda roja, por ejemplo, ocurrió en Al-Ándalus también. O sea, qué guay. más o menos, ¿vale? No es tal cual, pero sí que es verdad que hubo una especie de boda roja cuando los abasíes, no fue en Al-Ándalus como tal, pero sí fueron los Omeya, que fueron masacrados por los abasíes y hubo una especie de boda roja en Siria. Entonces, bueno, al final es muy interesante como historiadora y como escritora también, porque lo lees como historiadora profesional, pero a la vez como escritora dices, jolín, es que esto qué interesante. Ya. Una de las cosas que, porque podemos hilar algunas cosillas una de las cosillas que dijiste con la distopía, era que, claro, siempre nos vamos a entornos más conocidos y al final cosas como España las dejamos más así. Y aquí en realidad con la histórica pasa también un poco igual. Es decir, la medieval, pues lo que estabas diciendo, temas artúricos. Pero en realidad también es que en Andalucía, bueno, en el Andaluz, en la península ibérica en sí, tenemos también una enorme. Vaya, a mí me encanta. Eh, tengo algunas otras preguntas, pero quiero seguir tirando del hilo. ¿Qué más cosas te gustan del Andaluz? Cosas, por ejemplo, ha hablado de arquitectura, ha hablado de giros de trama, que es que eso nos sirve para, bueno, pues para ser escritores. No sé si nos puedes comentar a lo mejor grandes personajes, por ejemplo, grandes personajes del Andaluz, que eso, pues, siempre hay alguno que dice, uff, este me sirve para una novela. O grandes entornos de Al-Ándalus. Bueno, ya de por sí un gran entorno ya para mí. Ir lo que hacían los vikingos, regreso a este audiolibro que yo me escuché, los vikingos que iban por el río e iban a Sevilla, ¿no? Que eso le suponía un esfuerzo. Pero decían, más allá está el califato cordobés y, bueno, Omeya en ese entonces, ¿no? Creo que era. Sí, eh, sí. Cuando claro, era califato estaba, vamos, el primer califa fue Abderramán III, que era Omeya. claro, y era lo más importante por esa zona en sí.
Entonces, esa ambientación ya, un río para arriba, Sevilla, Córdoba, ya cosas chulísimas, pero ojo, que estamos en el inicio, que es que si vamos para allá, para la zona del Vaticano, ya ni te Mm. cuento. No sé, personajes interesantes que nos puedas comentar, lugares en clave curiosa. Pues es que Al-Ándalus tiene muchísimos personajes interesantes, pero a mí uno de los más interesantes, para mí, bueno, aparte de Abderramán I, que Abderramán I fue... Esto te lo voy a contar un poco resumido y un poco para que, porque si no podríamos estar aquí 7 horas. Mejor, Pero tengo muchas preguntas, no te preocupes. Cuanto cuando, más información diversa, mejor. sí, Mm, cuando o sea, cuando ocurrió esta especie de boda roja, ¿vale? Que en la que los abasíes acabaron con todos los omeyas, se quedaron con el califato omeya. Esto estoy hablando de Siria, de lo que sería en Oriente. Los mm, abasíes acabaron con los omeya, hicieron, ya te digo, ellos ya habían ganado la guerra, los abasíes ya habían ganado la guerra. Entonces hicieron como una especie de cena con los omeya, les invitaron a cenar como diciendo, bueno, ya hemos ganado, o vamos a hacer la paz, os perdonamos, tal, pero les mataron a todos. Pues uno de los pocos omeya que no fueron a esa boda fue Abderramán I, que escapó de Siria, se cruzó en el Éufrates a nado, o sea, estamos hablando de un chaval que tendría unos 20 años, como mucho, creo que menos, pero bueno, más o menos. Él se escapó de Siria, cruzó el Éufrates nadando, se cruzó todo el norte de África andando, tardó 4 años y llegó al Andalus y fue el primer gobernante de lo que fue el Emirato. Antes era, hasta que él llegó, fue un emirato dependiente, y cuando él llegó se independizó, obviamente no iba a estar dependiendo de los abasíes que habían matado a su familia. Entonces él se independizó y bueno, ya te digo que esto te lo estoy contando súper resumido, porque hubo una serie de batallas, tal, pero él se convirtió en Abderramán I, el primer emir independiente de Al-Ándalus, y a mí esta historia me parece apasionante, porque es como, es que de esto lo coge George R.R. Martin y te saca 3 libros, ¿sabes? sí. O Hay, sea, hay totalmente. Dime, perdón. Sí, no, que me parece que hay personajes y historias que además, porque es verdad que en el colegio siempre nos enseñan como al andaluz, esto y esto, reinos cristianos, esto y esto, como dos mundos totalmente separados, cuando en realidad eran dos mundos que evolucionaron juntos, que se entendían perfectamente y que no eran dos esferas que no se tocaban y que se odiaban. Bueno, se odiaban cuando se tenían que odiar, pero en realidad eran dos mundos que convivían muy, muy a la par. Mm, Entonces, nos lo enseñan tan sesgado todo que no vemos, por ejemplo, todo lo de Ramón I. Almanzor. Almanzor es otro personaje que me parece interesantísimo. O ¿Un sea, de pirata ese... árabe? ¿El qué? ¿Pirata árabe? O... Almanzor, bueno, él No, era... creo que era. Sí, Almanzor fue el que fue una especie de dictador, ya estamos hablando del final del califato. Mm, Pero Almanzor es apasionante. O sea, Almanzor también, que lo coge algún escritor anglosajón y te saca también 3 novelas, ¿sabes? Le pone otro nombre y bueno, al final el califato prácticamente se acabó por él, porque él era muy mm, ambicioso, era una persona que fue escalando poco a poco, su vida la dedicó a escalar puestos de poder. Entonces es apasionante. Hay muchos personajes. Ya bueno, ya por supuesto no hablamos de lo que es en cuanto a arquitectura, cultura, porque tenemos grandes edificios que me parecen apasionantes. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba siempre se mm. critica mucho porque dicen, jo, es que o sea, pusieron la catedral ahí en medio, y es verdad, la catedral cristiana está ahí en medio de la mezquita, que dices, pero es que a mí me parece también apasionante, porque digo, jo, es que está dos templos religiosos tan diferentes metidos en uno, y me parece un edificio que es único en el mundo. Entonces, Sí. claro, en cuanto a cultura, arquitectura, ya eso me parece una maravilla, pero cuando ya nos metemos como tal en episodios históricos, personajes históricos, es increíble. Al-Ándalus es increíble. Todas las épocas históricas, pero Al-Ándalus es como más desconocido, ¿no? Mm. Porque no nos lo enseñan bien. Sí, y de hecho, sin meterme tanto en esto, simplemente una pildorilla, porque si no, pues vamos más de la extensión que tenía pensada. Sí. Creo que es incluso más conocido lo que ha sido la zona de la península de la península ibérica, la zona norte, antes que la zona del sur. Y una vez me comentaron que es que no se recolectó tanta información, ¿no? No se ha sobrevivido tanta información entonces.
Y yo tengo ahí como unas cosillas de... Porque claro, a mí me gusta el tema histórico, pero también me gusta el tema fantástico. Entonces a veces intento conectar las cosas y ¿qué es lo que sale? Leyendas y Claro. mitología. Pero claro, volvemos a lo mismo de antes. No hay tanta en el sur respecto al norte. Mm, Pero es porque no se ha recolectado. Que claro. luego en realidad sí que hay cosillas que yo he ido rascando, pero cuesta encontrar el brillo y tal. Pero eso también es un tema aparte, es una de mis cosas ahí, que yo quiero ir mirar, pero bueno. Eh, Otra cosilla, por ejemplo, no sé si tú has escrito alguna novela histórica o la tienes pensada, o es decir, este tema de la historia, ¿tú la has llevado al tema literario por ahora o lo tienes pensado o algo? Pues no lo tengo pensado, pero la verdad es que no, o sea, yo escribo fantasía y no me llama a escribir histórica. Es verdad Mm, que la historia como tal necesita mucha documentación, mm, yo y como eso yo lo veo más como un trabajo, ya, me gusta más explorar en cuanto a fantasía. Pero es verdad que la biología que saco el año que viene es fantasía, pero es en una Andalucía posapocalíptica. Es como ha habido un apocalipsis y es Andalucía. Es un retelling de la ópera de Carmen, ¿vale? Pero en realidad yo le he metido ahí una guerra entre ángeles y demonios. Entonces he metido un elemento fantástico, pero dentro de esta fantasía lo que he metido ha sido, pues sale la Alhambra, sale la Mezquita de Córdoba y hablo bastante pues de todo lo que es la arquitectura andalusí. Todo lo que es al claro. andaluz, pues sí que lo he metido. No es histórica como tal, porque no es nada histórico, de hecho es fantasía pura y dura, pero es verdad que bueno, que he metido ahí cositas. Pero esa ambientación, ¿no? Tan característica, con esa firma, ese toque que a lo mejor tú sí dominas ahí, ¿no? Sí. Porque claro, yo a veces me gusta meter la histórica, pero eso, es que yo es que me gusta, escucho y ya está, pero Mm, siempre va a haber alguien que por mínimo que haya que estudiado algo, pues ya me dice, mira, estás equivocado. claro, Entonces siempre voy un poquito con cosillas así. claro. Entonces, bueno, quería preguntarte, tengo como dos preguntas más. Ujú, De temas de historia podría estar hablando un sí, montonazo de tiempo porque, vaya, conforme ha ido diciendo, yo he dicho, "Uf, le quiero preguntar de esto y de esto, sí, pero sí, para el sí. futuro". Te quería preguntar, yo a veces me intento evitar meterme en redes sociales, ¿no? Ujú, Pues para ahorrarme tiempo y porque al final es como buscar una aguja en un pajar, es decir, ujú, que al final encuentras cuatro cositas que te interesan, pero hasta una orilla. ujú. Entonces, por eso yo a veces a los invitados que me vienen les pregunto, ¿hay algo interesante que tú hayas visto por redes sociales dentro del mundo literario? ¿Algo curioso, de editoriales, de, de cosas que estén ahora mismo de trending topic, cosas curiosas que tú recuerdes? Pues a ver, curiosas no, pero yo sí que a cualquiera que esté empezando a escribir o que quiera meterse un poco más en el mundo de la publicación, yo sí que le recomendaría que intentaran meterse en redes, porque como te comentaba antes con las agencias, las editoriales también están muy pendientes de lo que vas poniendo en redes. Y eso es algo Mm, que he aprendido yo este tiempo escribiendo. O sea, que es verdad que tus redes sociales al final es una forma, es verdad que se pierde mucho tiempo y ahí te voy a dar la razón completamente porque mm, es verdad y es un pozo del que no puedes salir. Una vez que entras en las redes es como, madre mía, cómo he perdido yo 45 minutos aquí haciendo nada. ya, Pero es verdad que si te haces a lo mejor listas de editoriales, de editores, de agentes, y lo tienes un tengo. poco, claro, lo tienes un poco controlado, es verdad que se puede, pues, empezar un poco, pues aunque sea, pues a ver qué están buscando o qué van viendo o creo que es Mm, una forma también de darte a conocer, porque al final somos muchos los que queremos escribir, somos muchos los que queremos publicar y de alguna forma tienes que llegar a ellos. Y si a lo mejor ellos reciben 1000 manuscritos, mm, pues bueno, a lo mejor las redes sociales son una forma de darte a conocer y que sea más fácil entablar una relación pues, con esa editorial o con ese editor o con esa gente. Entonces, bueno, aunque sea solamente por ver qué ponen y qué buscan y hay veces que te enteras de cosas por las redes sociales, porque dicen, mira, pues alguien dice, esta editorial está abierto a la recepción de manuscritos, y tú dices, anda, mira, qué bien. A lo mejor si no lo ves en las redes sociales, yo al menos no estoy mirando todo el día en las webs de, mira, esta editorial busca tal o lo que sea.
Yo tengo ahí un canal de Telegram donde Mm, van claro. comentando esas cosillas, lo de concursos. Hay Mm, uno ahí muy interesante. claro. Pero sí, yo a fin de cuentas tengo mis listas, me Sí, muevo más por Instagram y uno de claro, los motivos por los que he hecho este proyecto al final es para estar conectado, porque es que al final me claro, cuesta, me claro, cuesta claro. estar conectado. Sí, sí, Eh, sí. claro. Lógico. Entonces, bueno, la última pregunta ya que tengo pensada. ¿Hay alguien al que quieras recomendar? ¿Algún autor o autora, sea más accesible, sea menos accesible? Tú ya me dices el nombre y yo ya, si lo conseguí, genial, y si no, pues no. Pues mira, tengo un montón. Tengo, por ejemplo, pues, tengo una compañera de Freya también que escribe un género totalmente distinto al mío, que es más contemporánea, pero está mucho más centrado en música, salud mental, que es muy interesante, que es Lidia Fernández, eh, Me que suena. también publica en Freya y ya te digo, todo lo que es... ella escribe sobre todo novela contemporánea con personajes que suelen ser músicos y suelen ser, bueno, y suele tratar problemas de salud mental, también pues, muy interesantes sus libros. Luego tienes también, a ver, ¿qué más? Te puedo recomendar a Andrea de Morales, que también es, Historiadora. es Sí. historiadora también. Sí, sí, que ha publicado ahora además La Última Sultana, que ella también es especialista en Al-Ándalus. Sí. Eh, pues es que tengo un montón, tengo un montón. Yo te puedo hacer una lista si quieres de autoras que la verdad es que que las adoro a todas y te pueden aportar un Mm. montón de cosas interesantes. Sí, sí, pues yo por el momento me he apuntado a estos dos nombres, así que Sí, con Lidia Fernández, Salud Mental y Música, y Andrea de Morales, Al-Ándalus, sí, y ya está, esto ya lo tengo aquí, así que genial, ya moveré hilo. genial, Pues, genial. pues nada, Miriam, muchísimas gracias, encantado de que me hayas comentado todas estas cosillas, de haberte conocido, bueno, de toda la información que nos has dado, que a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Conocer personas y conocer información, Sí, conocer, aprender, me gusta bastante. Así que nada, no te lo digo porque estemos en el vídeo, sino que en el futuro, si tú quieres también otro vídeo más aquí, sí, sí, vaya, sí. te Yo podría encantada, seguir preguntando muchas cosas. yo Así encantada. que, perfecto, pues ya ha quedado grabado. Así que ahí está la prueba. Ya no me Pues escapo. ahí está. Pues nada, muchísimas gracias. Y gracias bueno, a los que hayan estado viendo el proyecto, ¿no? Lo que ha sido el programa. Y nos seguimos viendo en próximos programas. Así que nada, muchas gracias y hasta luego. A ti, Adiós. muchas gracias. Adiós.